Bueno, presentarme, mi nombre es Valeria en la materia mecánica racional. Este semestre, junto con otro compañero que por motivos de viaje no está con nosotros, pero la próxima semana ya lo van a conocer. Antes de iniciar, les voy a explicar lo que vamos a avanzar en esta clase. Vamos a ver lo que es una introducción básica a lo que son los conceptos de la teoría de errores, las fórmulas necesarias para que puedan realizar su trabajo práctico, conceptos fundamentales que tienen que saber para entrar a la materia mecánica básica, de cómo deben presentar adecuadamente sus prácticos para optar por una nota máxima, y la organización y planificación de las clases auxiliares que vamos a llevar a lo largo de este semestre. Como esta es la primera vez, después de mucho tiempo, que vamos a optar por las clases auxiliares presenciales, no voy a tomar en cuenta, la verdad, la asistencia nunca ha sido obligatoria, es depende si ustedes quieren o no, pero sí voy a tomar en cuenta esta vez porque los voy a conocer, los voy a ver su participación. Para dar nota o algún primero que todo, vamos a empezar con lo básico, que es parte de una de sus preguntas, de sus prácticos. ¿Alguien tiene una idea de qué es mecánica racional? O sea, les hago esta pregunta porque considero importante que cada uno como estudiante siempre se cuestione cuando esta materia, por qué se le están enseñando y por qué es importante que ustedes la conozcan a la hora de ejercer como ingenieros. ¿Alguien sabe qué es mecánica racional? ¿No? Bueno, mecánica racional es una rama de la física que viene a estudiar, a describir y a predecir el movimiento y en acción de un cuerpo, en este caso de una masa. En mecánica racional netamente nos vamos a concentrar en lo que son cuerpos rígidos. O sea, en todos los ejercicios que vayamos haciendo van a tener siempre presente que son cuerpos rígidos, en teoría indeformables, donde la fuerza de atracción entre sus partículas son demasiado grandes que lo mantienen juntas, a menos que actúe sobre una fuerza externa que sobrepase la fuerza de atracción entre sus partículas. Ya más adelante van a ver lo mismo en mecánica racional, pero es una extensión aplicada a cuerpos deformables, que son los líquidos y gases. Pero van a ver que va a repetir lo mismo en mecánica racional. Ahora, ¿cómo nace? Pues es algo básico, lo puse para conocimiento nada más, que es gracias, en un libro, hacia el término de Principios Filosóficos de la Ciencia por Isaac Newton, en el año 1686. Pero ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos que ustedes siempre tienen que tener en cuenta a la hora de realizar un ejercicio en mecánica racional es que hay dos, cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es cómo ocurre el fenómeno que ustedes están estudiando, y cuantitativo en qué medida, en qué cantidad. O sea, una vez que ustedes tienen en cuenta qué es mecánica racional, cómo surge para responder, dar una buena respuesta de por qué es importante la mecánica racional en su vida, o en su carrera más que todo. Vamos a pasar al siguiente punto, las magnitudes fundamentales físicas. Las magnitudes fundamentales físicas es un término que ustedes avanzan, de hecho, en laboratorio de física 1. ¿Se acaba de salir? No, ya volvió. En sus laboratorios de física 1, pero es importante que tengan en claro tres conceptos. El primero es qué es magnitud, el segundo, qué significa medir, y la unidad. La magnitud, nunca confundan el concepto de magnitud con vectores. El micrófono. Ok. No confundan el concepto de magnitud con vectores, porque estamos hablando de magnitud con respecto a magnitudes fundamentales físicas. La magnitud en este caso va a ser las propiedades de los cuerpos que tienen para ser medidos, como su temperatura, su longitud, el tiempo, etc. Medir va a ser la acción de comparar estas cantidades con otras similares para ver cuántas veces es. ¿Sí? ¿Qué vas a decir algo?
Ok. Y la unidad no es más que una cantidad patrón para medir estos fenómenos referenciados con otras similares. Hay 7 tipos de magnitudes fundamentales, las vamos a escribir. Las 3 principales que nosotros vamos a llegar a utilizar van a ser siempre longitud, cuya unidad base va a ser el metro, masa, va a ser el kilogramo, tiempo, que va a ser segundo. No lo escucho. ¿No se escucha el audio, chicos? Se escucha. No, yo se lo voy a devolver mañana. Él está en otro avión, creo. Sí. Silencialo. Ya, ok. Continuamos entonces con las clases. Ahora, ¿algunos de ustedes saben cuáles son las otras 5 magnitudes fundamentales que faltan? Perdón, 4. ¿Velocidad? No, esa es una... La candela, el mol. Ya, pero ¿qué son esas? Candela es intensidad, ¿qué? Intensidad luminosa. Ay. Lumínica, muy bien. Que se ve. La siguiente. Carga, Coulomb. También, pero esta fue aplicada más adelante. Todavía no sé, pero la tabla oficial no la tiene todavía Coulomb. Ampere es lo que lleva. Intensidad de corriente, muy bien, ampere. Lo otro sería el mol. Ampere y muy bien. Cantidad de sustancia, que es el mol. Por favor. Ya Hannah y Jonathan, ¿no? Ok. Bueno, ¿de dónde es esto? Más que todo van a ver que nosotros mecánica racional nos vamos a concentrar solamente en esos 3 tipos de unidades, pero el ingeniero se lo da como un trabajo para que ustedes tengan una idea, conocimiento acerca de cuáles son las magnitudes fundamentales físicas en general, pero en mecánica solamente vamos a ocupar esas 3. Y falta una más aquí, porque nadie me avisó, que es temperatura. Ahora sí. Entonces, ¿de dónde surge esto? Pues solamente sale del 11º Congreso de Medidas y Pesos que se dio en París en el año 1960 y se quedó de manera general que vamos a utilizar el sistema internacional. Y esas son las unidades fundamentales más importantes que ustedes tienen que investigar sus conceptos actualizados. Solamente eso. Ahora no voy a lo más importante, lo que ustedes se tienen que concentrar para hacer su laboratorio. No su laboratorio, ese trabajo práctico, perdón. La teoría de errores. Antes de partir, ¿qué es la teoría de errores? Vamos a ver la premisa. La premisa es ¿por qué? ¿Por qué surgió la idea de que es algo que ustedes han llevado en su laboratorio física 1, pero a lo mejor no muchos le han explicado por qué se hace? Bueno, la teoría de errores debe que cuando ustedes, independientemente de lo que hagan, miden una cantidad física, nunca van a medir el valor exacto, perfecto, mucho menos preciso, porque siempre va a haber... ¿Perdón? Es para hallar el valor aproximado. Muy bien, es una idea en general exacta, pero como les decía, está muy bien, pero déjenme terminar esta idea. Entonces nunca lo van a encontrar de manera precisa, porque siempre va a haber un error, que en este momento lo vamos a llamar incertidumbre. Entonces, para cualquier medición que ustedes lleguen a realizar, va a haber un número infinito de factores que va a hacer que sus datos experimentales se desvíen o se dispersen de su valor verdadero, que es el valor teórico que ustedes van a sacar por fórmula. Entonces, para que una medición, la medición que ustedes lleguen a presentar, sea útil, tienen que poner necesariamente el grado de error experimental que tienen esos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes informan, tienen que poner el estimado o la magnitud de errores, porque eso nos indica cuán confiable o cuán seguro está el experimentador, que son sus datos.
Y entonces, yéndonos directamente a la definición de teoría de errores, la teoría de errores no es más que una rama de la estadística matemática que nos permite... voy a silenciar un ratito a su compañero. No es más que una rama de la estadística matemática que nos permite sacar conclusiones acerca de la inferencia de estos datos. O sea, nos permite sacar conclusiones de las cantidades numéricas medidas aproximadamente y su grado de confiabilidad. Hay tres tipos de errores que ustedes tienen que diferenciar cuando hagan su experimento. El primero son los errores sistemáticos. ¿Alguno de ustedes ya ha llevado tecnología mecánica 1 o la está llevando? Sí, ya lo llevamos a materia. Sí. Entonces, van a entender muy bien esta parte. Los errores sistemáticos son errores que van a afectar a sus cálculos de manera constante y de igual medida en cada uno de ellos. Puede ser uno, porque han aprendido en esa materia que los aparatos de medición no son perfectos. Son calibrados y tienen un margen de error, van desde el 0,02 milímetros, otros del 0,01, dependiendo del aparato que estén utilizando. Esos son errores sistemáticos que van a afectar en todas sus medidas. Otra puede ser por la persona. La capacidad de reacción de cada persona, por ejemplo, que estén midiendo la velocidad de una autista de carrera en una distancia con un cronómetro, no va a ser la misma que la capacidad de reacción de otra que reacciona un poco más lenta. Eso ya es algo que va a afectar en su medida, pero esto es de ustedes. O puede ser el método de elección que también escojan. Pero en todo caso son errores pequeños que van a afectar en igual medida, pero no de manera importante. Ahora, los errores aleatorios. Los errores aleatorios son errores que no tienen una causa definida aparente. O sea, son impredecibles. Por ejemplo, que ustedes hagan su experimento al aire libre, de la nada, empiece a ventear, llover. Son sucesos que están fuera del alcance de control del observador como del experimentador. Entonces, esos son, simplemente descarten esas mediciones porque les van a hacer variar bastante. O váyanse a un ambiente más adecuado, donde no interfieran demasiado esas cosas. Y ahora los últimos, que son los errores graves. Ya los errores graves son la mala lecturación nuestra o el mal manejo de los aparatos de medición que estén ocupando. Una vez teniendo en cuenta ya los tipos de errores, nos vamos a ir a las fórmulas que van a ocupar para su trabajo práctico. El error verdadero. Vaya a cambiar la pizarra, perdón. Lo vamos a poner con esta letra, error verdadero. La nomenclatura puede cambiar con la del ingeniero, la verdad es un poco diferente, pero el concepto sigue siendo el mismo. Va a ser el valor medido, que ustedes saquen por medición, menos el valor verdadero. El valor verdadero va a ser el dato que ustedes han sacado mediante fórmula, por el valor teórico. Déjenme borrar antes, a veces se buguea esta cosa. Vamos con el error relativo. El error relativo no es más que la importancia relativa de esa desviación, que va a ser igual al error absoluto. Ahorita les voy a dar esta imagen, esta presentación que la hice rápido porque no la tenía planificada dar de manera virtual. Ya tenía la clase de manera presencial, pero la armé súper rápido. Pero la próxima vez que planifiquemos con tiempo una clase, nada, van a disculpar. La fórmula de error absoluto ahorita se les voy a indicar, está en esta parte de aquí abajo. Pero por el momento le voy a poner la fórmula del valor relativo. El error porcentual va a ser el mismo valor relativo, pero multiplicado por 100. Y ahora, el error efectivo o absoluto va a ser igual de la variación de los errores sistemáticos al cuadrado más la variación de los errores estadísticos
al cuadrado. Voy a escribir la fórmula y ahorita se lo voy a decir de manera ordenada porque me di cuenta que escribí la fórmula súper desordenada y ahorita se van a perder, pero ahorita se las explico más adecuadamente. El error estadístico va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores medidos menos el valor verdadero, todo esto al cuadrado, del sobre la muestra menos 1. Y el error sistemático, no me dio espacio aquí para escribirlo. El error sistemático no va a ser más que la lectura mínima que tiene el aparato de medición, o sea, su unidad más pequeñita que puede él lecturar. Ay. Sobre 2. Y el valor real. El valor real va a ser igual al valor verdadero más menos el error efectivo o absoluto. El valor promedio, ustedes saben que va a ser igual a, me puse valor promedio, esto no es así, a la sumatoria de las muestras, de los valores medidos, sobre el número de la muestra. Y ahora sí, déjenme que se lo explique bien. Primero vamos a empezar con el valor verdadero, error verdadero, perdón, que va a ser el primer dato que ustedes van a sacar, que va a ser una diferencia entre el valor medido y el valor verdadero que ustedes han sacado por fórmula. Del error verdadero van a pasar al error sistemático como segundo paso. ¿Por qué? El error sistemático, si ustedes utilizan un pie de red, un micrómetro, hasta los cronómetros tienen la unidad de tiempo más pequeña que pueden llegar a medir, que es el 0,01 segundos, si no me equivoco. Va a ser la lectura mínima del aparato de medición dividido entre 2. Una vez ustedes tienen el error sistemático, nos vamos al error estadístico. El error estadístico tiene otro nombre, por cierto, que también se llama desviación estándar. Y una cosa que me olvidé mencionar, al final de cada auxiliatura, de cada tema, siempre les voy a dictar las preguntas de examen que hay en ese tema para que ustedes cuando lo hacen con el ingeniero o a modo de tiempo libre, porque son preguntas teóricas, las vayan resolviendo. Aquí se lo vamos a ver, resoluciones prácticas. Entonces, la desviación estándar que fue pregunta de examen del anterior semestre. Entonces, la campana de Gauss, en este caso, no va a ser más que una representación gráfica de la estadística alrededor de una variable, o sino de la probabilidad que se da a través de una variable continua. ¿Saben? ¿Se acuerdan de estadísticas que eran las variables continuas? Hay dos tipos de variables en estadística, variable continua y variable discreta. La variable discreta son valores que se utilizan de manera entera. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta la probabilidad de hijos que hay en Santa Cruz por persona, yo no puedo decir que tengo 2 hijos y medio, o tengo 2 o tengo 3, son valores enteros. A diferencia de las variables continuas, que sí nos permiten tener valores intermedios. Entonces, la campana de Gauss nos permite graficar todo eso. Y la desviación estándar no va a ser más que el concepto o la idea global de lo que es la desviación de esos datos y que se utiliza al hacer más de 2 mediciones. Y esta es su fórmula. Después... para no hacer el ejercicio rápido, que es lo más importante, voy a terminar de explicarles las fórmulas. Entonces, esta es la fórmula del error estadístico, que va a ser la sumatoria de los valores medidos menos el valor verdadero elevado al cuadrado sobre la muestra. La muestra es el número de medidas que ustedes hagan por la muestra menos 1.
Entonces este es nuestro paso 3, paso 2, paso 1. El paso 4 va a ser recién el error efectivo, el error absoluto, que va a ser la raíz cuadrada, la sumatoria entre la variación del error sistemático más la variación del error estadístico. Recién van a poder hallar lo que es el error relativo y el error porcentual. Y ya por último, como respuesta, ponen 6. ¿Cuál es su valor real? Que es, digamos, el valor real es un rango del valor que ustedes sacan con el grado de error permisible, que es el grado que ustedes van a sacar. Por eso el valor real, teórico, más o menos el error absoluto. Y ya por último, este valor no lo necesitan poner en tabla, pero sí lo van a necesitar más con el video que les voy a mandar. Porque hay dos formas de que puedan ustedes graficar su campana de Gauss. Una es que hagan sus 30 mediciones y pongan, grafiquen, ¿no?, su sistema cartesiano y hagan punto por punto. Vayan graficando cada dato punto por punto, que yo se les recomiendo que lo hagan en ese. Entonces, para la fórmula, el video de 4 minutos que le voy a mandar de cómo graficar la campana de Gauss en Excel, necesitan el valor promedio. Entonces, la fórmula es súper fácil, va a ser la sumatoria de los valores medidos sobre el número de la muestra. Y esas son las fórmulas necesarias y todo lo que necesitan saber para hacer su práctico. No más. ¿Hasta ahí alguien tiene una duda? ¿No? Entonces lo puedo cortar aquí la clase. El práctico será hecho en computadora, ¿no? No, a mano. Tu experimento, o sea, así como el cálculo de datos, la foto, el informe, lo puedes subir en computadora. Pero el resumen tenés que hacerlo a mano. El resumen y las preguntas que él te haga. Disculpa, ¿vamos a volver a entrar? Sí, sí. Yo voy a terminar, es solamente para que le pongamos en práctica las fórmulas que les enseñé. ¿Se terminó la sesión o la clase? La sesión, porque ahorita se va a colgar. Voy a enviar ahorita otro link. Ya, gracias. Ya. Hasta luego. Es súper rápido. En realidad esta clase no debería ser demasiado extensa. Por eso. Ya, este ejercicio que vamos a hacer, ustedes me van a dictar los resultados, lo van a hacer de practicar y de esa forma ya no van a tener problema a la hora de realizar su práctica. Aquí estamos suponiendo que estamos midiendo el espesor de la dilatación expuesta a una chapa, una placa, a una temperatura de 39 grados. El material, el elemento o el instrumento que estamos utilizando para medir es un micrómetro. Entonces, estoy suponiendo un caso en el que yo medí 5 veces la chapa. Mi valor que yo saqué por fórmula, con la fórmula de micrómetro, que ustedes ya la saben, tecnología mecánica, mi valor verdadero, mi valor sacado teórico. Y aquí están las muestras, ¿no? Las 5 mediciones que yo he sacado, estos son los valores que me han salido. Ahora, ¿cuál es esta fórmula? Pues esta fórmula no va a ser más que el error verdadero, ¿no? La fórmula que el error verdadero, que va a ser la diferencia entre el valor medido menos el valor verdadero. ¿Cuánto me va a salir? 1.00 menos 1.00. Pues aquí mi error verdadero va a ser el 0,0, ¿no? Para el siguiente, ¿cuánto? 0,01. Para el siguiente. (0,01) igual, muy bien. Para el siguiente va a ser 0,0. ¿Y para este? 0,1. Auxiliar, disculpa. Sí. Todos estos datos lo estamos sacando con solo tener el dato del espesor y ya encontramos todo lo demás. ¿O hay algo más? Este es un ejemplo. Por ejemplo, ya les di el ejemplo de que yo estoy midiendo una chapa, ¿no? La
el espesor de una chapa que ha sido dilatada por estar expuesta al calor. Si ustedes me miden el tiempo de altura, bueno, la altura de rebote de una pelota que ha sido lanzada a cierta distancia, pues sus variables van a cambiar. En este caso, yo saqué por fórmula física, o sea, por cálculo, el valor verdadero que me debería salir el espesor de la chapa expuesta en temperatura. Pero ahora, mis valores experimentales que yo he sacado así midiendo con instrumento de medición 5 veces han sido estos. Entonces, lo que voy a realizar es una comparación entre mis valores experimentales que yo saqué con el instrumento con mi valor teórico verdadero, que es solamente uno. No puedo tener varios valores verdaderos. Auxiliar, entonces esos valores del espesor son los valores experimentales y el valor de un milímetro es el valor encontrado de fórmula. Sí, exacto. Ustedes van a empezar permítanme tener otro marcador para escribir. Ustedes van a empezar su tabla únicamente con estos datos. La cantidad de muestras que en vez de poner 5, para ustedes van a hacer 30 mediciones, entonces tienen que llegar hasta las 30, dependiendo de lo que estén midiendo en su experimento. Estos van a ser la tablita de los datos que ustedes han ido, porque cada dato va a ser diferente, porque ya les expliqué que no pueden tener el dato exacto por los factores de errores que van a tener a la hora de medir. Pero el valor teórico siempre va a ser 1, porque es el valor verdadero, el valor que debería salirle, o el valor a las que las otras variables experimentales van a tender a parecerse. Si uno de los valores experimentales está muy desviado, revisen muy bien, están haciendo algo mal, lo están midiendo mal, y si sus valores experimentales tienden a otro valor, entonces lo que ustedes calcularon mal es su valor verdadero. Pero uno de los dos va a estar mal si hay una gran desviación. ¿Está bien? Sí, todo claro. Okay. Entonces, una vez que tengan en su tablita eso, lo único que ustedes ya empiezan a calcular, por eso le digo en Excel es más rápido. Primero van a pasar a lo que es la tablita del mecanismo, que el error verdadero va a ser la diferencia entre el valor medido menos el valor verdadero que ustedes tengan por fórmula. Ya sacamos, ¿y para qué sacamos esto? Pues bueno, vamos a necesitar esos valores elevados al cuadrado y al final vamos a hacer la sumatoria. La sumatoria que nosotros saquemos acá va a ser el que nosotros vamos a reemplazar en nuestra fórmula de error estadístico de desviación estándar. Ahora, 0,00 milímetros al cuadrado me va a dar 0,000, ¿no? 0,01 elevado al cuadrado, ¿cuánto sale? 0,3 ceros y un 1. Ya, gracias. Estos valores de acá se van a repetir, porque son 0, 0, 1, esto va a ser 0. Van a disculpar que mis números sean muy feos. No tengo pizarra digital. Ya, la sumatoria de esto, así a simple vista, debido a que la muestra que estamos sacando es muy pequeña, va a ser el 0,03, ¿no ven? La sumatoria. Ahora nos vamos a ir a lo más importante. Hallar los valores de errores. Vamos a empezar con el error sistemático. A ver si se acuerdan o si se les enseñaron bien. ¿Alguien se acuerda cuál era la lecturación mínima de un micrómetro en centésimo? Si no se lo saben, lo pueden buscar en internet. O bueno, cuando hagan su experimento ya buscan cuál es la lectura mínima de su aparato de medición. 0,01 milímetros. Esa es la lectura mínima que puede leer su micrómetro. Ahora, si yo me voy a la fórmula del error sistemático que me dice que va a ser la lectura mínima de mi aparato de medición dividido entre 2, ¿cuánto me va a dar 0,01 milímetro dividido entre 2? Que va a ser mi error sistemático. ¿Mm? 0,305. 0,305. ¿Sí? Sí, así.
Ya. Ahora vamos con la desviación estándar. La desviación estándar, esta es desviación estándar, por ejemplo. La desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores medidos menos el valor verdadero elevado al cuadrado, que este dato acá, que por eso nosotros hicimos la sumatoria al final en nuestra tabla, dividido entre menos 1. ¿Cuánto le sale ese dato puesto aquí en la fórmula? Tienen que sacarlo porque no tengo que calcular ahorita. ¿Cómo es que se tiene que hacer? El error está de la sumatoria de los valores que nosotros habíamos sacado, de los valores medidos menos el valor verdadero al cuadrado, que en este caso va a ser 0,003 sobre 5, entre paréntesis 5 menos 1. Sale 0,0006. 0,0006. Son 4 ceros. Ok. Ya, muy bien. Ahora, este es el margen de error. Me olvidé ponerle que aquí siempre van a poner el error sistemático de su aparato, va a ser 0,005 milímetros. El error estadístico, 0,00006 milímetros. Y ahora vamos al siguiente, que va a ser el error efectivo. El error efectivo, como le había puesto, está aquí arriba de la fórmula. Va a ser la raíz cuadrada del error sistemático al cuadrado más el error estadístico al cuadrado. Entonces pongan aquí raíz cuadrada de este dato al cuadrado menos raíz cuadrada de este otro dato al cuadrado. Cero coma 3050. 3050. ¿Sí? Sí, está bien. Ya. Ahora vamos a sacar el valor real, que aquí le pone como E, pero para que no se confundan el valor real, ya le dije que iba a ser el rango de dónde va a estar comprendido su error. Entonces, en la fórmula del valor real va a estar el valor primero que nosotros sacamos teóricamente, el valor verdadero, que va a ser de 1,00 más menos el error estadístico, perdón, el error efectivo, que va a ser más o menos 0,00050. Entonces, entre ese rango que ustedes saquen, están diciendo que sus valores tienen ese rango de error. O sea, que tienen entre 0,0050 más de 1 milímetro o 0,0050 menos de 1 milímetro, pero no puede sobrepasar ese rango. Y por último vamos a sacar los más fáciles, los más bonitos, que son el valor relativo y el error relativo y error porcentual, que no va a ser más que
efectivo dividido entre el valor verdadero. O sea, 0,00050 dividido entre 1. Que aquí ya la verdad, esto es casualidad. No se fíen en que les vaya a salir así en su tablita. Va a variar, pero aquí casualmente porque nuestro valor verdadero nos salió 1, va a ser similar. 0,0050 por 100 me da un error del 0,5. No, por 100, 0,050. O 0,050, pues no. Sí, está bien. Y ahí están los datos. Eso es todo lo que tienen que hacer en su tarea, con la diferencia de que van a hacer 30 mediciones. Disculpa, auxiliar. Parece que se equivocaron en el error estadístico. Lo volvieron a elevar al cuadrado, la sumatoria. Ok. No tienen que volver a elevar al cuadrado, porque ya aquí ya hicimos por eso un apartado, una tabla de Excel donde ya estaba elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto salía? Me sale 0,0038. 0,0038. Entonces, el error todavía es menor. Aquí está. Entonces, lo único que hacen reemplazar el 0,50 va a tener un rango de más o menos 38. Este va a ser aquí y esto va a quedar en, muy bien, 0,038% de error. Ya una vez hecha esa corrección, gracias, William. Esto es todo lo que tienen que hacer. Eso sería la auxiliatura para que puedan hacer su trabajo práctico. Vamos a revisar un ratito los puntos porque no me acuerdo. Si es que me estoy saltando algo para indicarle. Mientras va cargando, ¿tienen complicaciones en alguna otra cosa que no sepan cómo hacer? Yo ahorita mientras va cargando les voy a mandar el video de la campana de Gauss. ¿Puedes repetirme qué cosas podíamos hacer en computadoras y qué era a mano? Ya, dame un segundito, ahorita te lo envío. Ahorita te digo. Ya. Lo que ustedes tienen que hacer a mano, les voy a poner aquí, se los voy a rayar aquí. El resumen a mano. ¿Por qué considera importante en su vida saber mecánica racional a mano? Definición actualizada de la magnitud de física. Esto esto van a tener que hacerlo porque solamente pide el libro Excel. Sí, esto van a tener. Las fotos, ya si quieren las imprimen, las pega o dejan un espacio en su PDF y hay aplicaciones donde ustedes pueden cortar y pegar como un Word. Esto va a ser a mano, donde ustedes van a explicar qué es lo que quieren demostrar con sus experimentos, por qué lo están midiendo. Eso es como la guía. ¿Se acuerdan cómo hacían sus laboratorios de física? Tenían una introducción, el procedimiento, conclusión, el objetivo, todos esos puntos. Sí. Sí. Exactamente lo mismo. Eso, Ok. nada más. Entonces ese es el formato que ustedes tienen que seguir para presentar. La selección del experimento es ya lo que ustedes vayan a medir. El objetivo ya les expliqué. Análisis físico matemático. Aquí solamente, con análisis físico se refiere a la fórmula que ustedes van a utilizar. Si es, por ejemplo, como les dije, el ejemplo del autista de carrera, que están midiendo el tiempo que va a recorrer cierta distancia, pues ponen las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Si es que lo toman de un punto donde el autito está acelerando, ¿no? Entonces ahí va a tener una velocidad uniforme, ¿ya? Pero si lo toman desde una velocidad cero, va a tener una breve aceleración, pero ya no va a ser movimiento rectilíneo uniforme, sino acelerado. Ahí cambian la fórmula. Tienen que tener cuidado, no lo hagan solamente por hacer. Y el matemático solamente reemplazar los datos que ustedes reemplazar en la fórmula física los datos numéricos. Nada más. La selección de variables, ya eso lo ven, dependiendo qué quieren medir. Van a medir el tiempo, van a medir la longitud, van a medir la velocidad. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes.
Diseño del experimento es cómo lo están haciendo. Mediciones, a partir de aquí, solamente la medición sería en computadora que ustedes lo pueden hacer. O sea, todo el cálculo de la medición que lleva la tabla que les mostré. Ay, pucha. Esta tabla, todo con sus 30 mediciones, eso lo pueden hacer en computadora directamente para que no estén haciendo una por una por una. Eso. ¿Tiene algún otro duda? Auxiliar cuando dice cosas que tenemos en casa o cómo. Ah, o sea, en sí le está diciendo que si van a hacer experimento, traten de hacer, vean que tienen en su casa, si tienen hermanitos, utilicen las pelotas de su hermanito, el juguete, pero que sean cosas que no impliquen para ustedes un gasto. O sea, no le está pidiendo que hagan un experimento súper elaborado que a ustedes les lleve a gastar, no. Hagan experimentos que puedan realizar fácilmente desde la comodidad con las cosas que tienen en su casa. No Una se les idea, está auxiliar, exigiendo. una idea. Una, dos, a ver. Es que si les digo idea es para que todos hagan el mismo. De ejemplo, y ese ejemplo lo hacen todito. Y él se da cuenta. Pero como les dije, pueden hacer ese del autito, el tiempo de reacción de una pelota. Y vi una vez un chico que contenía un helicóptero, bueno, un juguete de esos helicópteros, ¿no? El tiempo que tardaba en elevarse hasta su techo. Hay muchos que pueden buscar súper sencillo, busquen experimentos de primaria y van a ver que son fáciles. Elvita, auxiliar. Eso, ahora vamos a partir del segundo punto antes que se vayan rapidito. Ya tenemos la auxiliatura. Les voy a mandar ahorita mismo la carátula que ustedes tienen que adjuntar a su trabajo. Porque esa es la carátula guía. El ingeniero ya les explicó cómo tienen que hacer cada uno de las hojitas, ¿no? Nombre, registro, fecha, lapicero azul a mano, porque el anterior semestre tuve que anular carpetas porque eran iguales. Aunque le borren el nombre y el registro, se notaba que... Aunque sea... Miren, no soy exigente. Hagan lo bonito y si no tienen tiempo y se ven tentados a reutilizar una carpeta anterior, aunque sea las primeras hojas, háganlo ustedes, pero no cometan el error de copiar todo y presentar porque otro chico también lo puede presentar. Y ahí ya no hay forma de que, aunque ustedes me digan, fue sin querer, no tuve tiempo, es cero directamente. Entonces traten de tener cuidado con eso. Auxiliares. No, jabón se recomienda porque como ustedes me lo van a mandar escaneado, yo puedo ver más claramente lo que me están enviando, porque a veces en cuadriculadas no se nota. Disculpa, auxiliar, una pregunta. En el resumen está diciendo que debemos no copiarlo todo. El resumen de teoría de error, digamos, si por falta de tiempo, si lo copiamos, estaría mal, digamos. No, entiendo. No, puedes copiar, digamos, tranquilo. Lo que me voy es que hay chicos que reutilizan carpetas de chicos que han pasado anteriores semestres. O sea, solamente lo editan en programa, le borran su nombre, su fecha, y me lo envían así. Entonces ahí uno se da cuenta pues que es una carpeta copiada, porque no es de ellos, no tiene nombre, no tiene su registro, y mucho menos tiene la fecha. No hagan eso. Si van a copiar, está bien, háganlo, copien de una carpeta, pero aunque se intenten hacerlo ustedes, no reenvíen una de anterior semestre porque es notorio. Auxiliar, disculpe, si lo hago pero bien en cuadriculada y que se note bien, vale igual, es que yo en un jabón, no sé por qué. No, tranquilo, no hay problema, lo digo porque hay chicos que me lo presentan un desastre y ahí yo no puedo ni ver qué es. Está bien, gracias. Entonces ya le envié, ya saben, nombre, fecha, sí o sí, hay una forma de verificar que ustedes han hecho su trabajo.
Y lo más importante, no importa si a veces por motivos de trabajo o clase no llegan a presentar una tarea puntual. Lo importante es que nunca, 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 nunca se pasen de la fecha de carpeta. Se pasen de la fecha de carpeta, por más que me hablen a mí y para que le hable al ingeniero, no se los va a aceptar él. Pueden retrasarse en estas presentaciones, pero la carpeta no. Porque él mismo pone los ceros de retraso. Auxiliar, disculpe, ¿no tuviera un video donde así explique, digamos, cómo hacer paso a paso esa tabla en Excel? Creo que se utiliza fórmula, ¿no? Se coloca ahí unos comandos o algo así. No necesitas, como te digo, solo necesitas estos dos datos y hago, bueno, los comandos de copiar y pegar, repetir por columna tal vez, pero voy a tratar de enviárselo, por eso lo pueden buscar igual ustedes. Como le digo, esto es lo primordial y ese video para hacer la campana de Gauss, que muchos no saben cómo hacerlo. Pero está bien. Una vez terminado esto, ¿cuánto tiempo queda? No dice. Vamos a ir al último punto y de ahí ya se pueden retirar, que es el cronograma de la auxiliatura. Nosotros a lo largo de la mecánica racional vamos a avanzar introducción como primer tema, que ya esta clase ya está dada. No es una clase muy extensa, como se dan cuenta. Para la segunda clase vamos a aprender conceptos básicos acerca de lo que es espacio-tiempo y la que incluye una introducción, bueno, las fórmulas fundamentales para lo que es cinemática de la partícula. ¿Por dónde va el ingeniero? Disculpen. Por introducción. No han pasado todavía introducción. No avanzamos ni una clase. ¿El Solo jueves fue no se va a poner? ¿Cómo ese? Todavía estamos en la clase de introducción, no avanzó nada del otro. Sí, solo una clase. Ahí nos explicó sobre teoría de errores, solo un repaso rápido, pero digo que en la siguiente clase íbamos a avanzar. Ahora les pregunto, ¿quieren adelantarse o prefieren ir avanzando a la par de él? Adelantemos, auxiliar. Era bueno adelantar, la verdad. Entonces vamos a adelantar, pero hay una cosa más que quiero hablar con ustedes. Yo, para dar mi informe de auxiliar que me da la universidad, me están pidiendo sí o sí capturas, además que me acordé, voy a sacar screen un ratito, no te van a ir. Tengo que sacar screen a las clases. No estoy habilitada para dar clases presenciales. El ingeniero las quiere sí o sí presenciales. Los únicos que tienen permiso son los auxiliares de laboratorio. Entonces, no sé cómo ustedes tienen inconvenientes con las clases virtuales o las quieren sí o sí presenciales. Virtuales estaría bien, la verdad. Virtual. Sí, no, porque es difícil tanto para ustedes porque van a salir tarde y yo creo que muchos viven lejos, igual que yo. Y es complicado, la verdad, por el tiempo. Muchos trabajan o haciendo otras cosas. Entonces voy a hablar con el ingeniero para que podamos Auxiliar. pasar virtuales. Y disculpe, Sí. ¿podría ser intercalado? Así virtual y a veces así presencial. Una idea, ¿no? No se puede. Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Primero déjame escribir los temas antes que nos vayamos. Cinemática. Auxiliar, Dime. una pregunta. Si va a ser clase virtual, podría ser los miércoles o en la tarde, cualquier hora, digamos, que sea, porque en la noche pasamos clase a uno y nos choca, digamos. O como creo que propuso martes y jueves, y no nos chocaba alguno. Claro, las propuestas que yo di esa vez en clase eran porque yo ya tengo el horario de cuarto semestre. Vi las materias, un hueco que también vaya con mis materias y no afectara, pero Pero se pueden grabar voy a las clases, la claro, verdad. Se puede claro. grabar. Si hay un chico que se encarga de eso, yo no tengo ningún problema. Para mí, perfecto. Porque yo lo podría grabar, pero mis grabaciones van a salir cortadas o oscuras. Tengo ese problema cuando comparto pantalla. Y a veces el audio no sale también.
Disculpa, y las preguntitas que dijiste que más o menos Ya, entrarían mientras en el examen. voy escribiendo, se las voy dictando de este tema. De este tema hay solamente 4 tipos de preguntas. Anótenlas para que vayan, cuando pasen con él la clase, estén atentos y vean cómo lo resuelve. Y así como lo haga, ustedes ya practican. La primera es la campana de Gauss. Él les preguntó ¿para qué sirve? ¿O qué es la campana de Gauss? Se los acabo de explicar. Lo único que ustedes tienen que hacer es dibujarla y explicar qué es lo que quiere decir, qué dice. La segunda pregunta, ¿qué es el valor medio promedio? Que está en su apunte, que es prácticamente el concepto de qué es promedio. Son preguntas teóricas, no son, de este primer tema solamente son teóricas, nada de deducciones. La tercera pregunta que él envió es, ¿para qué sirve la teoría de errores? Esa la dio el primer semestre virtual, me acuerdo, a mí me tocó. Y la cuarta, pero no menos importante, déjenme ver un ratito mi libro. ¿Para qué sirve la desviación? ¿O qué influye la desviación? No, más esas preguntas. Esas 4. ¿Del primer examen? No, de este primer tema. Del primer examen son varias, pero a medida que vayamos avanzando los temas, yo les voy a ir diciendo qué preguntas tomen en cuenta. Y como vamos a ir adelantado, entonces, cuando lo pasen con él, están atentos a esa parte y ya ven cómo lo resuelven. Auxiliar, una pregunta. En su ponderación hay un examen oral. ¿Eso quién lo toma? ¿Hay examen oral? O sea, teórico. Ah, ya. El examen teórico lo toma el ingeniero. Ese es el que le digo, el teórico, él lo hace. Ya. Más o menos en estos son los temas. La primera clase ya está. La segunda vamos a avanzar lo que es conceptos de espacio-tiempo, ejercicios básicos de cinemática de la partícula. Segunda clase. Tercera clase nos vamos a dedicar netamente a lo que es movimiento relativo. Para la cuarta clase vamos a tener dinámica del sistema de partículas, los 3 teoremas fundamentales. Aquí me olvidé de poner vibraciones mecánicas. Y esta va a ser la quinta auxiliatura. Ya de la quinta auxiliatura vamos a parar ahí porque vamos a ir adelantados y vamos a tener una clase de reforzamiento de todos los temas. Bueno, de los temas más importantes. Entonces se va a ir una sexta clase de netamente de reforzamiento. Demos el reforzamiento. Si estamos adelantados en enero, vamos a parar ahí las auxiliaturas hasta que den su primer parcial, que nada sirve que yo les siga avanzando si tienen que estudiar esto otro. Sería perjudicarlo y tienen que tener tiempo para repasar, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Ya, entonces, Sí, está bien. después de la clase de refuerzo, paralizamos hasta que den su examen y de ahí retomamos. Y ya retomamos lo que es ya los temas de como clase 7, dinámica de un sistema, porque esta es dinámica de una partícula, que me toqué, dinámica de una partícula, y después viene dinámica de un sistema de partículas. Como clase 8 vamos a tener cinemática del cuerpo rígido, clase 9, dinámica del cuerpo rígido, y la clase 10 vendría a ser la última clase de reforzamiento para su segundo parcial. Y ya en todo caso, para el final, dudo la verdad que meta un ejercicio, porque siempre es netamente teórico, pero en caso de que les diera indicio, ya podríamos tener una 11ª auxiliatura de todo. Pero ahora les pregunto, ¿cuál es? Yo lo que he estado llevando siempre hasta ahorita es concepto, ejercicio, y ahora les estoy añadiendo lo que son las preguntas de exámenes que ustedes deben estar atentos. Yo no sé cuál podríamos hacer virtual, cuál teórico, así intercalando. ¿Cómo piensan hacer eso?
La verdad creo que estaría bien que sean virtuales nomás. Y para los que tienen algún tipo de inconveniente se grabaría la clase. Ya. Sí, ¿Están de acuerdo entonces con eso? sí. Sí, está bien. Ya La verdad, sí. estamos. Ya dime. Está bien. Hablen. O sea, yo quiero saber su opinión para tener en cuenta. ¿Será que te podemos avisar la siguiente clase? Porque más que seguro se van a pelear en WhatsApp, ahí diciendo yo quiero virtual, yo quiero presencial. Disculpa, auxiliar, una ¿Estaría pregunta. bien eso? ¿Uno no puede dar un simulacro de examen después de terminar los 5 primeros temas? Así para tener algo de concepto para su examen, para estar preparado con el ingeniero. Es que el simulacro de examen va a ser solo... yo no puedo porque es impredecible. Pero pienso que les ayudo más si terminando cada tema les digo, bueno, hasta aquí estas son las preguntas que les puede tocar de esta parte. Y ustedes hacen su banco de preguntas, van resolviendo y ya estamos preparados para todas las posibles respuestas. Porque si yo le hago un simulacro, por ahí ninguna de las preguntas que yo le haga va a entrar. Disculpa, las asignaturas serían a esta hora, ¿no? A las 7:30. Ahora que quedamos con el ingeniero, pero si podemos cambiarla, yo no tengo ningún problema. La verdad me es un poco complicado porque es tarde. Los sábados también, no sé si tienen clase los sábados, podríamos cambiarla esa para los sábados. Sí, porque No, está saliendo bien, de auxiliar. la clase del ingeniero, tendríamos que pasarlo la virtual en el micro, o no sé. Voy a crear una encuesta, pero primero no nos adelantemos, voy a hablar con el ingeniero primero que todo, a ver si me lo Disculpa, cambia. auxiliar, sábado sería después de las 2:30, algunos pasamos teoría de campo y después resistencia de materiales con el ingeniero Boris. Se acaba a 2:30 según su horario, pero alguna se acaba temprano y puede ser a las 2. Eso lo vamos a ver, pero como digo, no nos adelantemos, voy a preguntarle por qué es especial. Que después nomás se coordine todo eso. Bueno, yo le voy a preguntar y ahí ya organizamos entre nosotros. Estuviera bien nomás auxiliar el día martes. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, pero como les digo, primero voy a hablar con él, ¿ya? De que sean virtuales. Si consigo que sean virtuales, ya vamos viendo qué hora. Listo, auxiliar, gracias. Ya eso es todo, se cuidan. Muchas gracias. Gracias, auxiliar. Hasta luego. Chao.